Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase uno de neuroanatomía. Chicos, es una materia bastante importante que en los últimos años se ha vuelto un poco compleja, pero no deja de ser una materia muy, muy linda, porque entendemos en esta materia cómo funciona el sistema más complejo e importante de nuestro cuerpo. Entonces, presten mucha atención que las cosas que les voy a decir aquí les van a servir para organizar su materia, para tener el primer tema listo y para que les vaya muy, muy bien. Además de eso, les voy a dar los tips adecuados para que ustedes puedan que le vaya bien en lo que es en la materia. Vean, lo primero que vamos a hacer es repasar cuáles son los temas que abarca el primer parcial de neuroanatomía. El primer parcial de neuroanatomía abarca el contenido de dos unidades, lo que es la unidad uno y la unidad 2. La unidad uno comprende los siguientes temas: organización anatómica y funcional del sistema nervioso, tema que veremos hoy. Desarrolló el sistema nervioso, es decir, embriología, histología del sistema nervioso y un tema bastante extraño que es plasticidad neural. En cuanto a la segunda unidad es propiamente neuroanatomía porque empiezan a estudiar lo que es la anatomía de la estructura del sistema nervioso, donde se estudia lo que es médula espinal, tronco encefálico, cerebelo, cerebro anterior, que son los hemisferios cerebrales, tálamo e hipotálamo, y por último, lo que es la vascularización cerebral. Estos temas de estas dos unidades va a corresponder al primer parcial. Aquí hay un poco trampa, porque hay temas que no están en la planificación que también preguntan, como por ejemplo lo que es los nervios craneales. Los nervios craneales no hacen parte de como temario como tal, pero lo suelen preguntar. Y el año pasado lo preguntaron bastante. Entonces es un tema bastante, bastante importante. En cubículo, algunos profesores también preguntan lo que es la columna vertebral y lo que es el cráneo. Temas que también estaremos dando en prepas de este primer parcial. Hoy, muchachos, vamos a repasar lo que es el primer tema, lo que es anatomía, organización anatómica y funcional de lo que es el sistema nervioso. Es un tema que lo veremos hoy para que ustedes los tengan listos y bueno, vean si quieren ver prepas conmigo o no. Entonces, veamos aquí, ya vimos qué temas involucra lo que es la primera unidad, el primer parcial, perdón. Vamos a ver qué fue lo que pasó este año y el año antepasado porque la gente salió muy mal. ¿Cómo fue el año pasado? El parcial del año pasado que fue igual al del año anterior, ¿ok? La movilidad fue un parcial escrito en 80 preguntas en una hora. Entonces vemos gran cantidad de preguntas en poco tiempo, ¿ok? Entonces esto les requiere que ustedes estén bien afilados, bien estudiados a la hora de responder las preguntas. De esas 80 preguntas, 50 fueron de selección simple, donde se repasó todo el tema, 15 de pareo y 15 de completación. ¿Qué pasó aquí? De las 50 preguntas de selección simple, se centraron mucho en partes funcionales. Y anteriormente, cuando te dan el tema, te dicen como que, mira, lo funcional lo vamos a entender en otras unidades. Pero no fue así. Nos preguntaron sobre muchas cosas funcionales, sobre cómo actuaba tal estructura, qué información transportaba tal tracto, etc. Entonces preguntaron mucho, mucho eso, preguntaron mucho tálamo funcional. eh, Preguntaron un poco de plasticidad neural, preguntaron 3 y 3 de embrio e histología, preguntaron mucho de médula, tallo, cerebelo, muchas cosas funcionales sobre estas estructuras. Entonces, agarraos ahí. En el pareo fue mucho de lo que es nervios craneales y mucho como lo da Robles. Entonces, presten mucha atención de lo como lo da Robles cuando hablé de columna motora, columna sensitiva, abocados a lo que es los nervios craneales. Ahí va a estar ese tema. Y bueno, las otras 15 de completación era sobre el sistema arterial. Entonces, dicho esto, como fue en poco tiempo, fueron preguntas que abocaban mucho a lo funcional, a mucho como lo dio Robles. Robles, lo que diga, ustedes lo tienen que anotar. Entonces, presten mucha, mucha atención a eso. Entonces, la estrategia para este parcial es preguntar un poco a los estudiantes del año pasado qué preguntas hicieron, centrarse mucho en lo que pregunta Robles, y bueno, estudiar con tiempo. Esa es la estrategia muy básica, muchachos, para pasar este parcial. Hoy vamos a repasar el primer tema, lo repaso hoy. Hoy es día jueves, cuando va a jugar la Vinotinto, 4 de septiembre. Vamos a repasar este tema, que es la organización anatómica y funcional del sistema nervioso. Es el primer tema de la primera unidad y del primer parcial de neuroanatomía, donde no solamente vamos a repasar esta organización anatómica y funcional del sistema nervioso, sino que también vamos a repasar conceptos que le van a ayudar a entender este tema
histo-neuroanatomía, porque para entender la organización anatómica tenemos que entender principios de histología y principios de embriología. Entonces vamos a repasar principios de esos dos temas también. ¿Qué vamos a ver hoy? Además de eso, lo que hemos visto ahorita, vamos a repasar lo que es el concepto de que es el sistema nervioso. Vamos a repasar tipos de células en el sistema nervioso, clave para entender la organización anatómica y funcional del sistema nervioso. Vamos a entender además qué es la división del sistema nervioso, que es el tema clave de esta clase, es lo que le van a preguntar y es lo que ustedes se tienen que enfocar en esta clase y lo que quiero que se lleven. Pero igual vamos a repasar otros temas. Vamos a repasar también lo que es generalidades de la embriología del sistema nervioso. Va a haber una clase para embriología, pero vamos a repasar conceptos básicos que no hay un... ¿Por qué embriología, muchachos? Porque la división anatómica tiene un principio embriológico. Entonces, si entendemos los principios básicos de la embriología, vamos a entender la división anatómica del sistema nervioso. Luego vamos a ver lo que generalidades de la meninge, del líquido cerebroespinal, conceptos básicos para que ustedes cuando lo vayan viendo en los otros temas sepan lo básico sobre ello. Vamos a entender también lo que es el concepto de vía de conducción, un concepto que es el principal de neuroanatomía. Y vamos a entender lo que es las genialidades del sistema de lo que es los nervios craneales, que es un tema que no se da en clase. Vamos a tener nosotros una clase sobre ello, pero que preguntan mucho. O sea, no lo dan, pero sí, pero lo preguntan mucho. Entonces, que presten mucha atención a ello. Y por último, vamos a tener dos conceptos clave, que lo veremos en una clase propiamente dicho, que es el concepto de sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, vamos a empezar por el principio. Bueno, lo que quiero decirle de esta diapositiva, donde vamos a ver el tema de esta clase, que el principal es la división anatómica y funcional del sistema nervioso, que eso es el objetivo de esta clase, que ustedes la entienden. Vamos a empezar para entender todo esto que vamos a hablar ahorita, la definición. Siempre cuando vamos a un tema, se lo vengo diciendo el primer año, definimos todo. ¿Cómo definimos el sistema nervioso? Bueno, como otro sistema, como un conjunto de órganos y estructuras que van a estar formados en este caso por tejido nervioso. Entonces, cuando hacemos la división, tenemos que entender cómo se organizan estas estructuras y órganos, y a partir de ello vamos a clasificarlas. Entonces, ¿qué es el tejido nervioso? Es el tejido que va a componer las estructuras del sistema nervioso. Y el tejido nervioso, como todo tejido, está compuesto por células. Las células del sistema nervioso van a ser de dos tipos. Unas que ven aquí, que son las células parenquimatosas, que son las células funcionales, que son las neuronas. Y la otra tenemos células que apoyan la función de las neuronas, que son las células conocidas como la neuroglía, que compone un conjunto de células que apoyan las funciones de lo que es la neurona. Por lo tanto, son clasificadas como células del estroma. En proporción, ¿cuántas neuronas hay en nuestro sistema nervioso? 85 millones de neuronas. ¿Cuántas neuroglías? 10 veces más. Hay aproximadamente 850 millones de neuroglías. Así que son células que son en gran número. De hecho, cuando estuvieron el sistema, el cerebro de, de Einstein, se dieron cuenta que ese hombre tenía más neuroglía que neuronas. Entonces vean que la neuroglía es un tema que es bastante importante. Algo que quiero que entiendan aquí es que este sistema, el sistema nervioso, que es el que vamos a estudiar aquí en neuroanatomía, es un sistema que no se sabe todavía para qué funciones tienen algunas estructuras. Es un sistema que constantemente se están encontrando nuevas cosas y eso se debe a la limitación a la hora de estudiar el sistema nervioso porque o sea, es difícil estudiarlo porque hace parte fundamental del ser humano. Entonces, se ha estudiado más que todo en la antigüedad con monos y ratas. Entonces, escoñetan una estructura en un mono y una rata y ahí más o menos ven para qué funcionan esas cosas. Actualmente hay nuevas tecnologías no invasivas que también ayudan al estudio del sistema nervioso. Una pregunta que nos hicieron sobre la neuroglía es cómo está compuesto la microglía y la macroglía, que es una clasificación de la neuroglía. Eso lo veremos más adelante, pero eso lo preguntaron una vez en un parcial. Y sobre las neuronas, tenemos que entender, como conceptos básicos, de pasando esta clase, que las neuronas son las células funcionales que constan de dos características que la hacen fundamental, que es la excitabilidad y la conductibilidad. Eso una vez le preguntaron, ¿qué caracteriza a las células nerviosas? La excitabilidad y la conductibilidad. Propiedad que comparten con las células musculares. La excitabilidad es la capacidad que tiene una célula ante la recepción de un estímulo generar una respuesta, genera una respuesta. Entonces, a mí me estimulan y yo genero una respuesta. Eso se llama excitabilidad en términos básicos. Y la conductividad hace referencia a que, ajá, yo te genero una respuesta, ahora condúcela
a otras células o otras estructuras. Entonces, esas son dos características que comparten tanto las neuronas como las células musculares. ¿Ok? Existen aproximadamente, como ya les mencioné, 85 millones de neuronas y ellas van a estar formadas por un cuerpo que se denomina como soma o pericarión y va a tener unas prolongaciones que son de dos tipos, unas que reciben, por lo tanto se denominan como aferentes, que son las dendritas, y otras que envían y reciben, que son los axones, ¿ok? Los axones. Las neuronas, muchachos, esto se puede mutar bastante. Esto lo veremos más adelante cuando vamos histología del sistema nervioso, pero las neuronas se pueden clasificar de varias formas, como todo en medicina. Se pueden clasificar en base a sus prolongaciones, de tal manera que tenemos neuronas unipolares, son aquellas que eh, bueno, tienen una sola prolongación, ellas tienden a ser neuronas sensitivas. Luego tenemos neuronas pseudo unipolares, ¿ok? Pseudo unipolares. La encontramos como, por ejemplo, ellas son sensitivas también, la podemos encontrar en el ganglio de la raíz dorsal de los nervios espinales, ahí la podemos ver. Tenemos neuronas bipolares, que la podemos encontrar, por ejemplo, en lo que es en el epitelio olfatorio de la nariz. Y tenemos neuronas multipolares que tienden a ser ellas neuronas motoras, ¿ok? Las podemos encontrar en lo que es en la corteza motora y en la asta ventral de la médula espinal. También se pueden clasificar, otra forma de clasificar a las neuronas es en base a sus funciones, aquellas que cumplen funciones de motor, es decir, movimiento, son neuronas motoras, aquellas que cumplen funciones sensitivas y aquellas que tienen funciones de conectar a neuronas motoras con sensitivas y eso las llamamos como interneuronas. Entonces, de tal manera que tenemos distintos tipos de neuronas, tanto sus prolongaciones como sus funciones. Un concepto que a mí me gustaría que ustedes se llevaran de esta clase, que es un concepto básico, que es el concepto de aferente y eferente, porque es un concepto que ustedes van a repasar continuamente a lo largo de lo que es esta materia. Aferente es cuando algo te llega a ti. Entonces, cuando una información le llega a una neurona o a una estructura que forma la neurona, ya sea un núcleo o una estructura etc., eso lo llamamos aferente, cuando recibes información, cuando te llega información. Y eferente cuando tú envías. Cuando tú envías información a otra estructura, o eso lo llamamos eferencia. Son dos conceptos que van a ser bastante importantes que ustedes manejen. Bueno, una vez preguntaron cuáles son las propiedades de las células nerviosas, excitabilidad y conductibilidad. Ya sabemos qué es cada una de esas cosas. Eh, Aquí viene la diapositiva clave de esta clase, que es la división anatómica del sistema nervioso. El sistema nervioso, muchachos, va a estar dividido anatómicamente en dos grupos. Esa división anatómica es realmente una división histológica. ¿Por qué? ¿Por qué? Vean, lo van a ver aquí. Entonces, anatómicamente vamos a dividir el sistema nervioso en dos tipos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Realmente esto es una división embriológica porque la estructura del sistema nervioso central se van a originar del tubo neural y la estructura del sistema nervioso periférico se van a originar de la cresta neural. Adicionalmente, pero no distintivo, vamos a decir que el sistema nervioso central se va a encontrar dentro de lo que es el cráneo y la columna vertebral y el sistema nervioso periférico va a estar por fuera de ello. Y en este sentido, el sistema nervioso periférico va a ser una continuación del central. Pero el elemento clave para yo decir que es central y periférico va a ser el origen biológico de la estructura, uno del tubo neural y el otro del sistema nervioso y el otro de la cresta neural. ¿Ok? ¿Qué compone el sistema nervioso central? Bueno, dentro del sistema nervioso central vamos a tener una parte rostral que lo compone el encéfalo, que tiene varias estructuras y una parte caudal que lo compone la médula espinal. La médula espinal va a estar dentro de la columna vertebral y el encéfalo va a estar dentro de lo que es la cavidad craneal. ¿Ok? Aquí dibujamos la médula espinal. El encéfalo, a su vez, va a estar subdividido en tres estructuras, muchachos, en tres estructuras. En una más caudal, que es el tronco del encéfalo, que tiene tres porciones, una porción superior, que es conocido como el mesencéfalo, una porción media, que es conocido como puente o protuberancia, y una porción más inferior, que es conocido como médula elongada o bulbo raquídeo, ¿ok?
Otra estructura de la parte del encéfalo lo compone el cerebelo. Y por último, parte del encéfalo vamos a tener lo que es el cerebro, ¿ok? Entonces, el cerebro hace parte del encéfalo, ¿ok? Ojo con eso. Y el cerebro va a estar compuesto por dos estructuras. Los hemisferios cerebrales, que son estas dos masas grandotas que ustedes ven aquí, y por lo que es el diencéfalo. El diencéfalo que está compuesto por cuatro estructuras que van a ser el tálamo, el subtálamo, epitálamo y el hipotálamo. Y el hipotálamo. Así que ojo con esto, muchachos. Entonces, véanlo aquí. Y cada estructura que hace parte del sistema nervioso central va a tener un origen embriológico del tubo neural que ustedes tienen que manejarlo porque lo preguntan bastante. En cuanto al sistema nervioso periférico, que se origina de la cresta neural y va a ser una prolongación del sistema nervioso central por fuera de lo que es el cráneo y la médula espinal, perdón, y la columna vertebral, va a estar compuesto por quién, por los nervios, perdón, sí, por ganglios, que hay dos tipos de ganglios sensitivos y del sistema nervioso autónomo, y por nervios que van a ser eh, 12 craneales y 31 espinales, ¿ok? Y por último tenemos las terminaciones nerviosas que son bastante, bastante importantes. Entonces, ¿qué me grabo de aquí? Tengo el sistema nervioso central, pero tengo el sistema nervioso que anatómicamente se divide en central y periférico. Uno se origina del tubo neural, uno de la cresta neural, y el sistema nervioso central va a estar encerrado en lo que es el cráneo y la columna vertebral, y está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo se divide en tres estructuras: el cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo. Una vez preguntaron, una pregunta muy sencilla que algunas personas se cayeron es, ¿cómo está compuesto el diencéfalo, que es parte del cerebro? Por lo que es el tálamo, subtálamo, epitálamo y hipotálamo, ¿ok? Esta es la diapositiva más importante de esta clase, guárdenla porque este es el resumen que ustedes necesitan de esta clase. Vamos a repasar otros conceptos más que son también importantes para situarlos, para que ustedes empiecen a estudiar, para que les vaya bien. Generalidades de la embriología del sistema nervioso central, perdón, del sistema nervioso. Vamos a decir que el sistema nervioso tiene un doble origen embriológico. Por una parte, hay estructuras que se originan del tubo neural y otras estructuras que se originan de la cresta neural. Por parte del tubo neural tenemos la que se origina del sistema nervioso central, eso ya lo dijimos, y por parte de la cresta neural se origina de lo que es el sistema nervioso periférico. Una vez preguntaron qué estructuras en específico se originan de la cresta neural. ¿Qué estructura en específico? Entonces no peleen eso, porque eso es algo sencillo que no pueden pelar. Lo vamos a ver cuando vamos a la clase de embriología, pero vean aquí que esto es bastante, bastante importante. Embriología básica de lo que es el tubo neural. Tengo que el tubo neural se forma a partir de lo que es el ectodermo, que forma una placa, que luego a esa placa le surge, eh, le surge un surco. Ese surco va a generar un tubo, bueno, va a tener unos pliegues que luego se fusionan y forman a lo que es el tubo neural. Este es uno de los sistemas que empieza más primeramente a desarrollarse a partir de la tercera semana. Y luego ese tubo neural va a tener, bueno, de esos pliegues surgen bueno, se desprende una estructura que van a ser las crestas neurales que van a orinar a lo que es, a lo que es el sistema nervioso periférico. Y bueno, eso va a ocurrir alrededor de lo que es la notocorda. ¿Ok? Ok. Entonces tengo mi tubo, muchachos, mi tubo neural que va a estar así de esta forma a la tercera semana, que va a tener unas vesículas que van a ser tres: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. ¿Por qué se llama romboencéfalo? Porque tiene forma de rombo. Y en la parte más inferior de ese tubo neural vamos a tener que va a estar dando origen a la médula espinal. A la quinta semana, a la quinta semana, tres vesículas pasan a ser cinco. ¿Ok? El prosencéfalo se divide en dos vesículas que van a ser una superior, que van a ser el telencéfalo, que luego se va a dividir en dos y me van a formar lo que es los hemisferios cerebrales, y una más chiquitica que va a estar oculta por estos, el telencéfalo, estos hemisferios cerebrales que crecen bastante, 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 que es el diencéfalo. Entonces, los hemisferios cerebrales van a ser tan grandes, tan grandes, tan grandes que me ocultan al diencéfalo y me lo van a ver aquí, lo van a poder ver. O sea, no va a ser muy, muy visible porque van a estar ocultos por los hemisferios cerebrales que crecen bastante, bastante, bastante. Entonces aquí tengo los hemisferios cerebrales, que son el telencéfalo, y aquí tengo lo que es el diencéfalo, que es todo esto verdecito aquí, que va a estar compuesto, va a estar oculto, va a estar pequeñito, porque crecen mucho, mucho los hemisferios cerebrales. Van a estar lo que es el tálamo,
que lo vemos aquí, vamos a tener lo que es el epitálamo, el subtálamo, y bueno, eso básicamente, y el hipotálamo que estaría más abajito aquí. El tema más importante de segundo año, tanto para fisio como para neuro, hipotálamo. Hipotálamo. Tálamo funcional, lo preguntaron el pasado. Vamos a ver, tener una clase donde vamos a tener tálamo, pero fue muy, muy preguntado. Igual que hipotálamo. Entonces presten mucha, mucha atención. El mesencéfalo, que es el cerebro medio, se mantiene igual. Luego, y por último, el romboencéfalo se divide en dos vesículas, y que van a ser el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Ok? El metencéfalo va a dar origen a lo que es al, al puente encefálico y el cerebelo. ¿Ok? Aquí vemos al puente cefálico y el cerebelo aquí atrás. Y el mielencéfalo va, con médula, va a dar origen a la médula oblongada. Vean que este es el tronco del encéfalo. Vean como el mesencéfalo, como va a estar compuesto por lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblongada. Preguntan de dónde se originan estas estructuras, ¿ok? Una vez preguntaron dónde se origina el cerebelo, que se origina del metencéfalo, que tiene el mismo origen que el puente o protuberancia, ¿ok? Así que ojo con esto. Una vez preguntaron dónde se originan los hemisferios cerebrales, se originan del telencéfalo, que son dos vesículas que se originaron del prosencéfalo, ¿ok? Si uno tiene una imagen, vean cómo crecen mucho los hemisferios cerebrales que terminan originando, o perdón, terminan ocultando lo que es el diencéfalo. Pregunté una vez un parcial, ¿de dónde se origina el cerebelo? El cerebelo se origina del metacéfalo, que a su vez se origina del romboencéfalo. ¿Ok? Así que pregunta mucho, mucho, mucho todo eso. Vean cómo la embriología está atada con la división anatómica, que es bastante, bastante importante. Otra pregunta, ¿el telecéfalo es producción de quién? De los hemisferios cerebrales. Entonces, si hacemos un corte sagital para estudiar esta estructura, vean aquí, aquí vemos lo que es una vista lateral de lo que es los hemisferios cerebrales. Este es el cerebelo, este es el tronco del encéfalo. Si hacemos un corte sagital y vemos las estructuras a la mitad, vean, vemos la estructura a la mitad. Vemos aquí, si señalamos, aquí vemos la médula espinal. Apréndanse estos cortes porque lo van a estudiar muchísimo, muchachos. Lo van a estudiar muchísimo, muchísimo estos cortes. Entonces, vean aquí, aquí vemos la médula espinal, aquí vemos, repasamos el cerebelo, aquí vemos la corteza cerebral, que hace parte de la superficie de los hemisferios. Aquí destacamos lo que es el tronco del encéfalo con su parte más inferior, que es el bulbo o médula elongada, la parte media del tronco, que es el puente o protuberancia, y por último, el mesencéfalo. ¿Ok? Parte del diencéfalo, destacamos lo que es el tálamo, hipotálamo, ¿ok? Y bueno, otras estructuras aquí. Otro concepto que ustedes tienen que repasar, que van a estudiar más adelante, es el sistema ventricular. El sistema ventricular, muchachos, es un sistema de cavidades que se origina que va a estar, que va a estar relleno del líquido cerebroraquídeo o cerebroespinal, que surge a partir de la luz del tubo neural. El tubo neural tiene una luz, es un tubo, pues. De las paredes de ese tubo surge la estructura del sistema nervioso central, pero de su luz va a originarse unas cavidades que son denominadas como el sistema ventricular. ¿Qué es el sistema ventricular? Un cavidades que están dentro de la estructura del sistema nervioso central y que contienen líquido cerebroraquídeo o cerebroespinal. Va a estar compuesto, y podemos ver aquí en verdecito, y va a estar compuesto por dos cavidades superiores, que son los ventrículos laterales, que se continúa con un ventrículo lateral, y luego tenemos el cuarto ventrículo. Y además de esto, tenemos un conducto que se continúa hasta la médula espinal, que va a ser el conducto ependimario. Y si lo vemos desde un corte frontal, aquí podemos ver a esta estructura. Los ventrículos laterales, que se comunican con el tercer ventrículo. Luego, ese tercer ventrículo se continúa hacia abajo con el cuarto ventrículo y a partir de abajo tenemos ahí que se va a continuar con lo que es el conducto ependimario. Estas cavidades van a estar repletas de líquido cerebroraquídeo y bueno, eso es bastante, bastante importante que ustedes lo conozcan. Aquí se los presento, lo vamos a ver en una clase donde damos fluidos cerebrales, pero aquí se los presento para que ustedes entiendan un poquito de qué vamos a estar hablando en las clases anteriores. Esto es como con pinceladas, pero ustedes más o menos entienden de lo que van a ver más adelante. Luego tenemos lo que es las meninges, que van a estar rodeando dentro de lo que es la cavidad craneal y la columna vertebral a lo que es el sistema nervioso central. Las meninges van a representar membranas que rodean lo que es al encéfalo y médula espinal y van a ser tres membranas que son importantes conocerlas. De afuera hacia adentro van a ser la dura madre,
que es la membrana más externa, más resistente, más fuerte. Vamos a tener luego lo que es la aracnoide, que es una membrana impermeable. Y por último tenemos la pía madre que se va a pegar a la médula espinal y a lo que es al encéfalo. Actualmente se habla de una cuarta meninge que es su acrónimo es SLIME, que es una membrana que va a estar compuesta por tejido linfático y es bastante importante conocerla. Entonces tenemos estas meninges que rodean a lo que es a las estructuras del sistema nervioso central. Y por ella va a estar recorriendo también lo que es el líquido cerebroespinal. Entonces, si nosotros hacemos un corte en lo que es, por ejemplo, el cráneo, muchachos, entonces tenemos lo que es la piel, el hueso, luego de eso tenemos lo que es aquí dentro, tenemos lo que es la corteza cerebral, aquí tenemos lo que es la dura madre, por dentro de la dura madre tenemos lo que es la aracnoide, y por debajo de la aracnoide tenemos lo que es la pía madre. Y entre la pía madre y la aracnoide va a haber un espacio. Tú vas a tener tejido linfático y ese es el slime, la cuarta dura madre. Pero además de eso tenemos líquido y vamos a tener un espacio por debajo de la aracnoide que se va a conocer como el espacio subaracnoideo. Por ahí van a tener líquido cerebroespinal, van a recorrer el vaso y eso va a ser un espacio bastante importante a la hora de estudiar el sistema nervioso, porque por ahí van los vasos, por ahí va vasos venosos, vasos arteriales. Entonces es muy importante conocerlo, muy importante conocerlo. Para continuar con esta clase, tenemos que entender dos conceptos, que lo vamos a entender a partir de un corte coronal del sistema nervioso, que es el concepto de sustancia blanca y sustancia gris. Todas las estructuras de nuestro sistema nervioso, muchachos, ya sea el cerebro, cerebelo, médula espinal, tálamo, hipotálamo, etc., va a estar compuesto por dos tipos de tejidos que van a ser lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, que no es más cómo se organizan los cuerpos neuronales y sus prolongaciones. Entonces tenemos que saber qué es la sustancia blanca y la sustancia gris, porque es lo que va a componer todas las estructuras del sistema nervioso, todas las estructuras del sistema nervioso. Y van a tener distinta organización, distintos nombres, entonces es clave que ustedes se manejen esto. Entonces, cuando hablamos de sustancia gris, vamos a ver que va a estar compuesto fundamentalmente por cuerpos neuronales, además de eso va a tener fibras amielínicas, aquí la clave, y neuroglía. En cuanto a la sustancia blanca, se llama así por su color blanquecino y va a estar compuesto fundamentalmente por fibras o axones mielínicos. Esa mielina va a ser grasa, lípidos y le va a dar el color característico a esta estructura. Obviamente también vamos a tener neuroglía. Entonces, ¿qué es la sustancia gris? Fundamentalmente cuerpos neuronales. ¿Qué es la sustancia blanca? Fundamentalmente células mielinizadas. ¿Ok? Eso es la clave. Tanto la sustancia gris como la sustancia blanca puede tener distintas disposiciones. La sustancia gris puede estar formando una estructura externa, y eso la vamos a llamar corteza, o puede estar interiorizada dentro de la sustancia blanca adquiriendo otros nombres. Entonces vamos a ver ahí y ahora cómo se organiza la sustancia gris y sus distintos nombres que quiere y cómo se organiza la sustancia blanca y los distintos nombres que puede adquirir dentro del sistema nervioso. ¿Ok? La sustancia gris dentro del sistema nervioso central puede organizarse formando láminas, ¿ok? Láminas, que es la sustancia gris organizada en estratos, ¿ok? En estratos. Entonces, las láminas, ustedes las van a encontrar eh, en la médula espinal, la van a encontrar en los hemisferios, etc. Entonces, unas láminas es la sustancia gris en aspecto de capas o estratos. Eso como también es una suborganización de la sustancia gris. Cuando la sustancia gris se organiza en láminas superficiales que rodean a una estructura, a eso le llamamos corteza. Por ejemplo, el cerebelo tiene una sustancia gris superficial y eso le llamamos corteza cerebelar o del cerebelo. Los hemisferios tienen sustancia gris que se organiza en láminas superficiales y a eso le llamamos corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral no es más que sustancia gris organizada en láminas superficiales. ¿Ok? Eso es clave que ustedes lo vayan entendiendo. La sustancia gris también puede encontrarse inmersa dentro de la sustancia blanca y eso le llamamos núcleo. Entonces, ¿qué son los núcleos? Que es algo que ustedes van a escuchar muchísimo. Es
la organización de sustancia gris, es decir, de cuerpos neuronales, inmersa dentro de la sustancia blanca, ¿ok? Dentro de la sustancia blanca. Aquí tenemos núcleo, aquí tenemos otros núcleos, etc. Entonces, sustancia gris profunda o inmersa dentro de la sustancia blanca, que va a tener, obviamente esos núcleos van a tener funciones claves particulares que va a ser fundamental conocerla más adelante. Por ejemplo, el tálamo, hipotálamo, los núcleos talares, etc., etc., el putamen, los núcleos tal, etc. Y en la médula espinal, muchachos, tenemos columnas de sustancia gris que es bastante importante. Por ejemplo, el asta anterior, el asta posterior y las astas laterales de la médula espinal son columnas de sustancia gris porque va a estar dispuesto en forma de columna, en forma cilíndrica, ¿ok? Que va a estar en diferentes puntos, por lo tanto se llama así. Esas columnas en la médula espinal las vamos a llamar como astas. Bueno, entonces cuando hablemos de sustancia gris, vemos que tenemos láminas, cortezas, núcleos, columnas que van a estar, es lo mismo de sustancia gris, pero vean que tiene distintas organizaciones y distintos nombres que yo quiero hacer aquí para que ustedes cuando lo escuchen y ustedes saben que se están refiriendo. En cuanto a la sustancia blanca, va a representar a fibras mielínicas y cuando hablamos de fibra es lo mismo decir axones, ¿ok? Entonces, vean aquí, los axones o fibras se pueden juntar y formar algo que se llama tractos o as, que van a ser un conjunto de fibras o axones que tienen un trayecto paralelo, que tienen un trayecto paralelo. Por ejemplo, hay un trato que es el trato córtico espinal. Es un trato que es decir, un conjunto de axones que van desde la corteza hasta la médula espinal, que tiene funciones en conjunto, transportan funciones en conjunto. Tengo el tracto córtico espinal, el tracto espinotalámico, el tracto espinocerebral, etc. Son conjuntos de axones o fibras que tienen un trayecto paralelo que transportan funciones en conjunto. Un concepto muy similar son el concepto de fascículo. Es lo mismo que un tracto, pero más pequeño, más pequeño. ¿Ok? Tengo el fascículo longitudinal medial, el fascículo tal. Es lo mismo que un tracto, pero se tiende a ser más corto en su trayecto. Algo muy importante es que los tractos y los fascículos cambian de lado, cambian de lado. Es decir, si yo tengo neuronas aquí, esas neuronas son neuronas motoras, pero ellas se van a cambiar del lado contrario para controlar al lado contrario de mi cuerpo. Es decir, las neuronas que mueven el lado derecho de mi cuerpo se ubican en el cerebro izquierdo. ¿Y es por qué? Porque los axones que transportan la información de esa neurona se cambian de lado, se decruzan, ¿ok? Cruzan la línea media. Igual con la información sensitiva. La información sensitiva que perciben las neuronas del lado izquierdo corresponden a la información del cuerpo del lado derecho. Y eso se debe es que los tractos y fascículos cambian de lado. Cambian de lado. Por eso es que cuando una persona le da un ACV del lado izquierdo, el lado afectado termina siendo el lado derecho y viceversa. Es porque las neuronas, sus tractos y fascículos cambian de lado. Pregúntame por qué, no lo sé. No sé por qué Diosito lo hizo así. ¿Ok? Otra cosa que podemos encontrar en sustancia blanca es un lemnisco, es un fascículo, pero que tiene una forma particular, en forma de cinta aplanada, y que va a transportar, puede transportar información de grupos neuronales diferentes. Es decir, una que mueve, otra que percibe, etc. Los lemniscos tienen esa particularidad, a diferencia de los fascículos, que todos los axones transportan información similar, los lemniscos juntan informaciones diferentes y tiene forma de cinta aplanada. Tenemos el henisco lateral, el henisco medial, el henisco espinal y el henisco trigeminal. ¿Ok? Y por último, tengo lo que son los cordones, que es la forma que como se organiza la sustancia blanca en la médula espinal. Entonces, esto es un cordón, esto es otro cordón, esto es otro cordón. Tenemos tres cordones, el anterior, posterior y lateral, que es cómo se organiza la sustancia blanca en la médula espinal. Al recordarles que la sustancia blanca, la fibra es igual que axones, hay tres tipos de axones, axones de asociación, esto una vez lo preguntaron, son aquellos que conectan regiones corticales de un mismo lado o hemisferio, pueden ser cortos o largos,
tenemos fibras comisurales que conectan áreas de ambos hemisferios. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el cuerpo calloso, que es una estructura que veremos más adelante. Y por último, tenemos fibras o axones de proyección, que conectan zonas subcorticales con zonas subcorticales o zonas inferiores. Por ejemplo, lo veremos más adelante con algo que se denomina como la cápsula interna. Una vez preguntaron qué representaba una fibra comisural, qué representaba una fibra de asociación, qué representaba una fibra de proyección. ¿Ok? Son distintas formas de nombrar a la sustancia blanca y clasificar. Se lo menciono porque ajá, lo van a encontrar. Una vez lo preguntaron en el año 2020. Y esto puede ser pregunta de selección simple, sin duda. ¿Qué es una fibra de asociación? ¿Cuál de esto es una fibra de comisural? ¿Cuál de esto es una fibra de proyección? ¿Ok? Entonces, asociación conecta áreas de un mismo hemisferio, comisurales áreas de diferentes hemisferios, y de proyección conecta áreas corticales con áreas inferiores. ¿Ok? Muy, muy sencillo. Vamos a entender un concepto clave de neuroanatomía, que es el concepto de vías de conducción. ¿Ok? Esta es una clase que ya entendimos el objetivo principal, pero también vamos a entender conceptos básicos que nos van a ayudar a entender las distintas clases que veremos a continuación. El sistema nervioso, muchachos, genera algo que se llama las vías de conducción, que van a ser una serie de neuronas cuyo objetivo es transportar información de un lugar a otro. Es decir, son neuronas agarradas de la mano transportando una información de un lugar a otra. Por ejemplo, para yo ver algo, el órgano receptor es el ojo, pero la información no se procesa ahí, sino que se procesa en la corteza. Entonces, ¿cómo esa información pasa de la corteza al ojo, perdón, del ojo a la corteza? Bueno, es a través de una serie de neuronas que se van transportando la información. ¿Cómo yo percibo que alguien me está tocando? Bueno, esa información tiene que pasar desde la piel hacia la corteza sensitiva que está allá arriba. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, eso ocurre a través de la vía de conducción que no va a hacer que una neurona le pase la información a otra. Entonces, las vías de conducción se denominan así, son neuronas agarradas de la mano transportando una información específica desde un órgano receptor hasta hacia otras estructuras. Dependiendo del orden como se transporta la información, se denominan como primera neurona, segunda neurona y tercera neurona. Por ejemplo, en el ojo tengo una neurona que recibe toda la información visual. Luego se le transporta esa información a otra neurona. A esa neurona la vamos a llamar como segunda neurona. Luego esa segunda neurona le transporta la información a otra neurona. Y eso llamamos tercera neurona. Así hasta llegar hasta lo que es la corteza o el punto final donde se tenga que llegar esa información. Hay dos tipos de vías de conducción. Tenemos vías ascendentes, que son vías sensitivas, y vías motoras, que son vías descendentes, que son vías motoras. Y la mayoría de estas vías de conducción, muchachos, se cambian de lado. Empiezan de un lado y terminan del lado contrario. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. La vía que hace que nosotros movamos las distintas partes de nuestro cuerpo es una vía motora, que es conocida como vía piramidal. Es porque la primera neurona se ubica en la corteza motora y ahí las neuronas van a tener forma piramidal. Esas neuronas que están ahí le van a transportar, ellas van a ser la primera neurona. Le van a transportar información a neuronas que están en el asta ventral de la médula espinal. Y ahí vamos a tener a la segunda neurona. Y esa segunda neurona origina una axón que va a llevar la información hacia lo que es los músculos para que ocurra la contracción muscular. Esto es una vía descendente y motora. Obviamente, la primera neurona cambia de lado hacia el lado contralateral para terminar en el otro lado para llevarle la información. Por eso que si yo tengo una ACV que compromete la primera neurona, la parte del cuerpo que va a estar afectado es del lado contrario. Contrario. ¿Ok? Y eso ocurre con la mayoría de las vías de conducción. Los axones, fibras o tractos se cambian de lado. Se cambian de lado. Por último, vamos a hablar de los nervios craneales, muchachos. Es un tema que no dan en teórica como tal. La mayoría de las personas lo repasan en cubículos, otros no, pero es bastante, bastante preguntado. Fue el objeto del pareo del año pasado, así que ojo con esto. Pendiente con lo que diga Robles sobre este tema, porque es el que lo pregunta y tiene una forma particular de preguntarlo que no está en los libros. Entonces, sobre los neurones canales vamos a decir que son 12, son enumerados de acuerdo a su emergencia del el cráneo, atraviesan foramen del cráneo, de acuerdo a ellos se enumeran. La mayoría de ellos van a estar relacionados con una estructura del sistema nervioso central, que es el tronco del encéfalo. La mayoría se originan de ahí. Tenemos tres tipos de neuros craneales.
motores mixtos y sensitivos. Y cuando uno estudia los libros generales, muchachos, suele ser un poquito ladilla porque tienen que estudiarse el tipo de información, si es aferente o eferente, y hay como subclasificaciones de aferente y eferente, hay subclasificaciones. Tienen que saberse el origen real y el aparente, que ya estudiaremos eso, la emergencia del cráneo, el trayecto, funciones, y en algunos profesores te exigen cómo lo exploras, que eso es bastante, bastante importante. Cómo lo exploras es como parte del examen físico. ¿Qué nervios canales tenemos? Tenemos lo que es el nervio olfatorio, ¿ok? Que está encargado de la olfacción, es un nervio sensitivo. Luego tengo lo que es el nervio óptico, que es un nervio también sensitivo, que se origina de lo que es la retina. Y bueno, es un nervio sensitivo bastante, bastante importante, encargado de lo que es la visión. Luego tengo lo que es el nervio oculomotor, un nervio motor, que es bastante importante, importante. Luego tengo lo que es el nervio troquial o patético, que es un nervio también motor, que junto con el oculomotor se encargan de la movilidad ocular. Luego tengo el quinto nervio craneal, que es el nervio trigémino, que es un nervio mixto, encargado de, sobre todo, de lo que es la cabeza, de la inervación sensitiva y parte motora de la cabeza. Entonces es bastante, bastante importante. Luego tengo el abducen, que el abducen, el troquial y el oculomotor se estudian en conjunto porque estos tres nervios son los encargados de la movilidad ocular. El troquear, el oculomotor y el abducens son encargados de la movilidad ocular, por lo tanto se estudian en conjunto. Luego tengo lo que es el facial, encargado de la inervación de los músculos de la cara. Mm, Luego tengo el vestíbulo coclear, un nervio que se origina en el oído, está relacionado con el sistema vestibular, que es el sistema del equilibrio, y el coclear, que es la parte coclear, es parte relacionada con la audición. Luego tengo lo que es el glosofaringio, que ya estudiamos en anatomía uno, el vago, muy, muy importante, el espinal, que es un nervio motor encargado de lo que es el trapecio y el esternocleidomastoideo, y por último tengo lo que es el hipogloso, encargado de la inervación motora de la lengua. Esto es una clase que no dan los profesores como tal, pero es muy, muy, muy importante que ustedes lo repasen. Muy, muy importante. Y es el componente del sistema nervioso periférico que nosotros vamos a estudiar para este parcial. Porque los ganglios y otras. Y las terminaciones sensitivas no lo vamos a estudiar, pero sí vamos a estudiar lo que es los nervios craneales. Entonces va a ser muy, muy importante. Por último, tengo la clasificación, la división funcional del sistema nervioso, que esa división funcional viene dada por qué hace cada cosa. Tengo como el sistema nervioso somático, que inerva estructuras derivadas de la somita, que es un sistema voluntario y consciente, y el sistema nervioso autónomo, que es un sistema involuntario e inconsciente. Tanto el sistema nervioso somático como autónomo o neurovegetativo involucran estructuras del sistema nervioso periférico y central. El sistema nervioso somático que tenemos que acordarnos de él es un sistema voluntario y que va a estar innervando tanto motora como sensitiva estructuras derivadas de la somita, es decir, la piel y el músculo estriado esquelético. Este sistema nervioso somático ya lo vimos un poco en anatomía uno con el nervio mediano, el nervio radial, etc, 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 etc. El sistema nervioso autónomo es uno de los temas fundamentales de neuroanatomía y de fisiología en el primer parcial, así que presten mucha, mucha atención. Algo muy importante, temas de neuroanatomía se van a chocar con fisiología. Entonces, con el primer parcial de fisiología. Entonces, si estudian un tema, guárdenlo, estudienlo bien porque lo va a seguir para fisiología y viceversa. Entonces, el sistema nervioso autónomo regula las funciones de los órganos internos, es un sistema involuntario y, bueno, para cumplir sus funciones, regula lo que es las glándulas, el músculo liso y el sistema cardiorentor del corazón. El sistema nervioso autónomo involucra tres divisiones: el simpático, el parasimpático y el sistema nervioso entérico que está en el tubo digestivo. Va a haber una clase más adelante, esto no es necesario que ustedes los manejen todo para este primer parcial, pero lo va a ver en clases posteriores, el sistema nervioso autónomo, que es simpático, parasimpático y el sistema nervioso entérico, que algunas personas se olvidan de él. ¿Qué preguntas me pueden hacer sobre este parcial, sobre este tema, sobre esta diapositiva? ¿Cómo está la macroglía y la microglía? Que lo vemos en histología. El transporte zonal, que lo veremos en la clase de histología. Características del tejido nervioso, que ya lo vimos también. División anatómica, que es lo principal. Y origen embriológico de la estructura, que lo vemos en la clase de embriología. Y por último, hagan capture, que lo único que se tienen que manejar de esta clase es esto. ¿Ok?
Em, bueno, chicos, hasta aquí llegó esta clase. Nos veremos en clases posteriores. Y bueno, espero verlos por ahora en una clase y que se inscriban conmigo en el cursito y estemos juntos. Así que chao, chicos.